Mi nombre es Ana Ferreira, tengo 23 años, estoy en el último trimestre de estudios liberales en la Universidad Metropolitana. Me desempeñé como consejera académica de la universidad y actualmente me encuentro trabajando con la organización Proyecto Base en investigación y activismo sobre liderazgo femenino y democracia. Con respecto a la primera pregunta de convivencia familiar, sí, afortunadamente nosotros recibimos la cuarentena en familia y en mi casa somos 6 personas, de las cuales 3 son mayores de 65 años y por tanto población de alto riesgo. Entonces para nosotros sí fue encierro total para no poner en riesgo la salud de nadie de la familia, ¿no? Y la convivencia, nosotros somos una familia muy cercana, pero en la dinámica del día a día solemos cada quien salir en la mañana a el trabajo, a estudiar, etcétera, y regresar muy tarde en la noche y rara vez comemos juntos, estamos enterados de manera muy superficial de lo que está haciendo el otro y este tiempo en cuarentena realmente ha sido un espacio para entre todos apoyarnos y ponernos en la misma página, por así decirlo. Como que ya los problemas que está enfrentando cada uno no son problemas individuales, sino se vuelven problemas grupales. Por ejemplo, nos sentamos a comer y discutimos cómo poder ayudar a que mi mamá siga trabajando aún cuando nada está abierto, porque claro, es difícil el tema del teletrabajo cuando uno depende de trabajo presencial. Le damos la vuelta a cómo reinventar los proyectos en los que yo ando trabajando, por ejemplo. Mi hermano está haciendo deliveries, él es chef. Entonces, realmente ha sido lo que más rescato de toda la cuarentena, es la mejora en la convivencia de mi familia. Sí es cierto que hay días malos, hay días donde alguno de nosotros se levanta con el pie izquierdo, pero lo bueno es que estamos más al tanto de cómo medir y cómo tratar distintos estados de ánimo de cada uno. Y hace mucho tiempo que eso no sucedía. Con respecto a la segunda pregunta de las habilidades y cualidades, sí, efectivamente he leído muchísimo, me he inscrito en varios cursos en línea, pero más allá de desarrollar cosas a lo loco, siento que lo que más me ha ayudado a la cuarentena es a poner orden y priorizar mis cualidades y herramientas para saber cómo utilizarlas de manera más efectiva y que generen mayor impacto y que estén más alineadas a mis metas, ¿no? Por ejemplo, uno en el día a día está muy ocupado, uno está pensando en hacer y la cuarentena ha servido para sentarse y preocuparse. ¿Realmente estoy haciendo hacia el lado correcto, etcétera? Y a mí al menos me ha servido para virar varias de las cosas que tenía desarrollando. Al menos yo ya estaba desarrollando información con respecto al tema de democracia, pero con toda la cuarentena he estado investigando mucho acerca de temas de igualdad de género. Entonces de ahí salió un nuevo proyecto que estoy desarrollando con Proyecto Base, etcétera. Entonces de verdad, más que aprender a lo loco, siento que en lo que yo en particularmente me he enfocado es en direccionar las cosas que estoy haciendo y las herramientas que quiero adquirir. Mi visión de sociedad es muy idealista. Yo siento que los individuos solos tenemos unas capacidades muy limitadas, pero al relacionarnos con otros las posibilidades son infinitas en sociedad. Y en Venezuela particularmente nos hemos dado cuenta de cómo es la respuesta a distintos incentivos de nuestro contexto. Vemos cómo se pueden dar saqueos, así como al uno visitar una comunidad y entrar a una casa, así no tengan nada en la despensa, te ofrecen un café. Entonces, nosotros en las protestas del 2017 también lo vimos, cómo cada persona buscaba su rol dentro de la contingencia, después de un momento inicial de pánico. Entonces, nosotros ya entendimos o hemos visto
esta solidaridad en acción y también estas dinámicas tóxicas en acción. Esta pandemia ha hecho que el mundo entero las vea, o al menos esas sociedades que no tienen tantas contingencias de tanta gravedad como para hacer a todo el mundo voltear. Dígase lo que está pasando con el papel toalé en los mercados internacionales, lo que está sucediendo con las personas en los balcones cantando, apoyándose, las iniciativas para entrega de comida, apoyo médico, etc. Entonces, eso creo yo que la pandemia nos deja gran conciencia social como humanidad, ¿no? Creo que nos hace repensarnos en nosotros. Esta pandemia también ha puesto en 3 y 2 ideologías, pensamientos radicales, porque es algo que no tiene ningún precedente y simplemente la única solución es trabajar juntos como sociedad. Eso es por el tema internacional. En tema Venezuela, creo que como sociedad lo que a mí me ha cambiado mi visión es que nosotros necesitamos la interacción física. Nosotros necesitamos, para funcionar como sociedad, ver a la persona y reunirnos en grupos y caminar las calles, porque nuestro contexto político no nos da las herramientas y la confianza para nosotros estar en nuestras casas y sentir que la información que nos llega es la correcta, que lo que podemos percibir desde la superficie es todo. Entonces, de verdad, en comparación con lo que sucedió el año pasado de los apagones, en ese momento, así no tuviésemos señal de teléfono, podíamos ir a la casa de la otra persona, podíamos manejar la ciudad, podíamos buscar maneras de conectarnos con lo que estaba pasando y así sentirnos más juntos en lo que estaba sucediendo. Pero en este momento estamos totalmente aislados y eso honestamente me pone a pensar muchas cosas de la manera en la que nosotros estamos como proponiendo cosas para nuestra sociedad. Pero bueno, ese es otro tema. Al final, ya esto está siendo un poco largo, disculpa. Siento que como conclusión nos hace repensarnos como sociedad, nos hace repensarnos como humanidad y también nos hace darnos cuenta de cuáles son las patas cojas de nuestra microsociedad. En el caso de Venezuela es la información. Con respecto a la cuarta pregunta, me voy a algo que he visto mucho en redes sociales, memes, etcétera, que hablan sobre éramos felices y no lo sabíamos. Y sí, es cierto que todos hemos reflexionado mucho acerca de cuánto nos hace falta reunirnos muchas personas, cuánto nos hace falta abrazarnos, ir a un lugar público que esté repleto de gente. Sí, es cierto, pero también pienso que es muy sencillo cuando ya te devuelven lo que extrañaste, volver a la normalidad. Y nosotros como Venezuela lo hemos vivido varias veces, después de los apagones, después de las protestas, cuando habían volteado nuestro mundo de cabeza, volvimos a la normalidad y estamos preparados para que nos vuelvan a voltear el asunto miles de veces más. Lo que sí es que genera un antecedente dentro de tu conciencia. Y ahí me regreso a la primera frase. No es que éramos felices y no lo sabíamos. Es que de una manera u otra somos felices y no lo sabemos. Y ahí me voy a cómo cambian las relaciones con tu familia, cómo cambian las relaciones con tu entorno, pensando en cómo cada uno de los países está viviendo esto de manera diferente, de cómo algunas personas se pueden estar preocupando solamente por, no puedo salir a trotar, pero otras personas están preocupándose por, no puedo salir a trabajar y no tengo para comprar comida. Unas personas se pueden estar preguntando, qué fastidio que no puedo ir a una fiesta, mientras otras personas están preguntándose cómo hago para comprar comida si no tengo gasolina, o cómo hago para llevar a mi familia al médico sin gasolina. Entonces, creo que más bien es pensar y estar agradecidos por esas cosas que sí tenemos
y reflexionar sobre cuál es nuestro rol como sociedad para apoyarnos los unos a los otros dentro de nuestros diferentes contextos. Por ejemplo, tenemos si decimos Venezuela, sí, nosotros estamos muy mal, pero tienes, por ejemplo, a África, que además del COVID-19 y estar empobrecidísimos, tienen una plaga de langostas que les come todos los cultivos y que por tanto no pueden ni siquiera tener acceso a alimentos a través de la siembra, que eso es algo que muchas partes de Venezuela sí pueden tener. Nada, sin darle muchas vueltas, siento que hay una gran posibilidad de una vuelta a la normalidad que va a venir, pero depende de nosotros hacer que venga o no con conciencia colectiva. Complementando un poquito lo que te puse arriba, el impacto, yo siento que lo que más va a pegar va a ser el tema económico, sobre todo porque eso es algo que realmente duele cuando uno habla de la conciencia social y del sentimiento de cercanía. Esas son cosas muy abstractas, realmente no es algo que nosotros prioricemos en nuestro día a día, la economía sí. Y al no ser una crisis de un solo país, sino ser algo global que está afectando la bolsa, que está afectando el petróleo, etcétera, va a tener un efecto muy negativo en ese ámbito y eso sí va a generar secuelas. También el tema de la educación virtual. Creo que nos hemos dado cuenta de que muchas dinámicas pueden virtualizarse y nos hemos también acostumbrado a sentirnos cómodos con algunas dinámicas virtuales. Entonces creo que esto de alguna manera acelera muchos procesos que se están dando en el tema de uso de tecnologías y de creación de necesidad de las mismas. Obvio, esto también margina a muchas poblaciones que no tienen acceso a eso. Y qué es lo mejor y lo peor que se puede sacar en estos tiempos de cuarentena. Creo que como personas lo mejor es tomarnos el tiempo un día a la vez y realmente pensar en nosotros y en dónde estamos y en qué queremos hacer, etcétera, etcétera, para así nosotros llenarnos y poder, en el momento en que podamos salir a encontrarnos con el otro, podamos dar de nosotros. Siento que es muy difícil dar cuando uno está vacío. Y este es un momento para llenarnos, para reflexionar, para reinventarnos. Y lo peor que se puede hacer para mí en este tiempo es angustiarse por el mañana, pensar qué voy a hacer mañana y que eso te coma porque no piensas en el qué estoy haciendo ahorita y en el qué puedo hacer. Entonces, para mí es vivir un día a la vez, es pensar en ti y en las cosas que tienes y las cosas que quieres, apreciar lo que te rodea, reinvertirte y buscar también dónde es que tú como individuo te sientes más pleno. Es un poco abstracto, ¿no? Pero no tenemos la necesidad de sentirnos productivos todo el tiempo, pero sí tenemos la necesidad de sentirnos plenos. Reflexión respecto al momento histórico. Para mí esto es un antes y un después para absolutamente todo lo que nos define como humanidad. ¿Y por qué te digo esto? Suena un poco demasiado, ¿no? Suena como exagerado, pero realmente si nos ponemos a pensar en otras situaciones y crisis históricas que sí, se puede haber muerto muchísima más gente con temas como los femicidios, con temas como las guerras, Irak, Irán, el terrorismo, enfermedades de otro tipo, pero nunca ha habido algo en siglos que nos involucre a todos. Eso quiere decir que sin importar que tú hayas nacido con un nivel económico alto, sin importar que hayas nacido en un país con XY estructura, con XY contexto, con XY cultura, todos nos vemos involucrados. Y también no es solo que todos nos vemos involucrados,
Todos tenemos conciencia de estar involucrados, porque tenemos teléfonos celulares, tenemos información globalizada y sabemos lo que está pasando en cada esquina del planeta, al menos en un nivel superficial. Eso es algo que no se tenía en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Incluso los países que no estaban involucrados en la guerra directamente, incluso se veían beneficiados económicamente por la guerra, por la migración, etc. Entonces, en este momento no hay quien llora y quien vende pañuelos como países y como sociedad, sino que hay una preocupación global, que es algo que nunca había sucedido. Y claro, esto nos hace repensar en nosotros, pero más allá de eso, nos hace repensar nuestras estructuras. Muchas personas critican, ejemplo, lo que pasó con China, que China tardó mucho en dar respuesta, etcétera, etcétera. Pero China tiene su propio gobierno, su propia burocracia. ¿Cuántas veces no se ha luchado con temas como la soberanía? Eso es un tema. Después, eso al dar la alarma, eso pasa a la Organización Mundial de la Salud, que también tiene su burocracia y que tardó demasiado en dar una alerta a todos los demás países. Entonces, era imposible tomar una decisión local sin tener realmente una noción global de lo que estaba pasando. Entonces, todos eran rumores. Hubo marchas con cantidad de gente, pero exorbitante, en todas las esquinas del planeta, con el tema del Día de la Mujer, aquí en Venezuela hubo una que convocó Guaidó, etc. Y claro, el costo político de un gobierno o de un dirigente político decir, no hagan la marcha de la mujer, miren, no vamos a salir a la calle hoy, no luchemos por nuestros derechos, etc. Es muy difícil de no culpar al local cuando no tienes un global que lo respalda. Si fuese sido la Organización Mundial de la Salud la que hubiese dicho que insto a que no se hagan eventos públicos desde muchísimo antes, no hubiese habido ningún problema. Y ahí siento que muchos de los países se dan cuenta de la necesidad de la cooperación internacional y de que haya mecanismos de respuesta a problemas globales que trascienden intereses locales. Esto no es un tema de si eres feminista o machista y por eso vas a cancelar una marcha. Esto no es un tema de si eres de derecha o izquierda y no, es un tema de salud, es un tema de que nos concierne a todos. Y como ya te dije, esto afecta nuestro bolsillo y afecta nuestra salud, que son las dos cosas que creo que más tangibles podemos tener. Entonces, para mí es un aprendizaje en todos los ámbitos. Cómo funcionan nuestras estructuras, nuestras instituciones políticas, económicas y sociales. Eso se tiene que repensar. Cómo está trabajando el sector tecnológico con el Estado, porque se necesitan los subsidios del Estado, junto con las empresas tecnológicas, junto con los sistemas educativos, junto con los canales de difusión de información. Entonces, es un momento donde se han puesto a trabajar los engranajes de la sociedad y del Estado de una manera nunca antes vista, y eso te da darte cuenta de cuáles engranajes tienes oxidados. Ha sido también un momento para que los países que tienen sistemas opresores opriman más, que aquellos que tienen mejores sistemas les vaya mejor. Pero de una u otra manera, creo que no hay un solo culpable, sino que todos somos parte del problema y de la solución. Y por eso mismo, al nosotros como personas tener un microgramo de aporte al asunto, al no salir de nuestra casa, eso también suma, porque que suban o que bajen los contagios también depende de uno mismo. Entonces, bueno, ya sin extenderme mucho más, siento que sí hay un antes y un después, y sobre todo es para la conciencia global y el manejo de nuestras estructuras adaptadas a problemas del siglo XXI.
como desenlace de la pandemia, yo no veo un día no me lo imagino. Un día en que la Organización Mundial de la Salud salga en 1 o 2 meses y diga, listo, todo está perfecto. No, yo siento que es un proceso de muchos tonos grises, que están tomando cada país, cada localidad, etcétera. Hay países que ya han levantado la cuarentena, hay países que la acaban de instaurar. Entonces, realmente estamos en un proceso de ensayo y error que nunca se había visto y que por tanto tampoco se sabe qué vaya a suceder después. No se sabe si vaya a haber una segunda ola y se vuelva a tener que ir a cuarentena. Está el tema de cómo reactivar la economía. Si tienes a la gente en cuarentena, entonces será que se abre la cuarentena, hace que suba un poco la curva de contagios, después se vuelve a aplacar. Entonces, cada país está tomando estrategias diferentes para lidiar con esto. Ninguna es correcta o incorrecta, todas toman tiempos diferentes, pero lo que sí siento es que la conclusión de cada una de estas estrategias nos van a hacer mucho en pensar cómo nuestra realidad o nuestro entorno respondió a XY estrategias. Ejemplo, nosotros en este momento vemos los ejemplos de los países que han manejado la situación mejor y nos damos cuenta de cuáles fueron los grandes errores. Vemos a una potencia como Estados Unidos que no ha respondido de la mejor manera y que ha respondido muy lento. Vemos a China que ha respondido de una manera muy buena, pero a costa de muchísimas libertades y derechos humanos. Entonces, realmente yo siento que esto va a tener muchísimas secuelas, no por meses, sino por años. Y incluso, paréntesis, el ébola, que fue hace años, no fue sino hasta hace 4 o 5 meses que se terminó de lidiar con el último caso. Entonces, yo creo que falta mucho para poder decir que hay un desenlace a la pandemia. Pero lo que sí siento es que va a haber un momento donde la pandemia dejará de ser el problema principal. Y eso mutará a todas esas consecuencias que la pandemia ha tenido en la sociedad. Entonces ya el problema no es el coronavirus, el problema es cómo adapto mi empresa o cómo se relaciona el Estado con los ciudadanos con esta situación económica. Entonces es otro contexto totalmente diferente. Y ahí te digo que en este momento no lo visualizo. No sé qué vaya a pasar porque es algo que no tiene ningún tipo de precedente. Entonces, imaginar algo que no tiene ninguna base es muy complejo. Lo que sí es que nos pone a prueba para poder tener una respuesta rápida a todas esas circunstancias, ¿no? Y sí, creo que eso sería lo que pienso sobre el desenlace.